Todas las células de nuestro organismo tienen un mecanismo con las proteínas activadoras, ClockB-1 y las inhibidoras, las PED y las CRI, que hacen que durante el día se produzcan proteínas específicas en cada célula de cada tejido de cada órgano. Y eso tiene que ir sincronizado con recibir melatonina durante la noche. Si eso no es así y tenemos melatonina en sangre durante el día e insuficiente melatonina en sangre durante la noche, las concentraciones van a llegar de manera desigual en momentos que no son los correctos. Mi ponencia en el Congreso la podría dividir en tres partes. En la primera parte explico brevemente lo que sabemos hasta ahora sobre los efectos no visuales de la luz, cómo en función de la cantidad de luz, de la proporción en cada color de dicha luz, del tiempo que recibamos esa luz, del momento del día en que recibamos esa luz y del histórico, de cuánta luz recibimos y cómo el día anterior, nuestros mecanismos fisiológicos, biológicos, psicológicos, comportamentales son diferentes. Para el cerebro humano es indiferente la fuente de luz. O sea, al cerebro humano le da igual recibir luz natural, luz artificial, luz de aparatos electrónicos. Lo que le importa al cerebro humano es qué distribución espectral tiene la luz, o sea, cuánto azul, cuánto verde, cuánto rojo recibe, si es, digamos, que todo el espectro completo o parcialmente. Cada vez conocemos un poquito más sobre los ciclos circadianos de la retina, pero en cierta manera es un problema porque nos damos cuenta de que es un mecanismo cada vez más complejo y poder desenmarañar esos cables, como en las películas los policías se encuentran con el millón de cables para desactivar una bomba, dices, cada vez hay más cables interconectando unas neuronas con otras y es un gran reto científico el poder ver cómo funciona un ciclo circadiano nocturno relacionado con la melatonina y los fotorreceptores clásicos, los conos y bastones, y un ciclo circadiano diurno con unas neuronas que se llaman células amacrinas dopaminérgicas, con un neurotransmisor que se llama dopamina, que modulan todos los procesos que he mencionado antes. Hidema Satori es un científico japonés que afirma que tenemos una opsina en las células ganglionares sensible a la luz violeta, que es la opsina 5, y esta luz violeta influye en la secreción de dopamina y en lo que se llama la respuesta de crecimiento temprano, EGR1, que regula el crecimiento de la córnea, de la retina, el espesor de la coroides, y estaría muy relacionado con la pandemia de miopía. La segunda parte, que es la que he intentado que sea más extensa, es en la que cuento cómo está siendo el proceso de investigación en el que estamos midiendo con voluntarios en 5 países cómo con una enorme batería de test las personas se sienten en cada momento del día e intentarlo relacionar con la luz que reciben durante 7 días. Lo que nosotros estamos haciendo en este proyecto europeo, financiado por Euramed, es en 5 países del mundo, Alemania, España, Turquía, Ghana, Holanda y Suecia, con voluntarios, llevan un dosímetro, 7 días. Estos voluntarios se quitan el de la cabeza en la gafa y el del cuello durante la noche, y el de la pulsera lo llevan. Interesantísimo medir la temperatura de la piel, que es uno de los ciclos circadianos más controlables. Esa enorme cantidad de datos va a ser analizada por un centro tecnológico de Múnich, liderado por Manuel Spischan, y luego ver cómo asociar esas proporciones de luz, tal como he explicado antes, con cómo se sienten esas personas. Se van a cruzar los datos de luz que han recibido las personas durante esos 7 días con las encuestas en las que se analiza la luz que han recibido y el estado anímico que tenían las personas durante ese tiempo.
es bastante complejo. La MCTQ y MEC te miden los cronotipos antes de empezar, ver cómo se sienten las personas cuando se levantan, cómo se acuestan antes de empezar el experimento, si tardan mucho en desperezarse, si les cuesta mucho dormirse. Luego otra muy interesante es la LEVA, en la que se ve qué tipo de iluminación tienes en interior, cuánto tiempo estás en el exterior, cuánto tiempo usas los aparatos electrónicos. La VSLQ8 intenta cazar si la persona hace trampas y ver que los datos se contradicen. Ha sido un trabajo complejísimo. Y por último, el último minuto, se me ocurrió al final plantear que es difícil asociar diferentes temperaturas de color, índices de producción cromática con las sensaciones de las personas frente a cuadros o alimentos, porque realmente depende de todos los factores que he mencionado. Diferentes personas van a sentir diferentes sensaciones fisiológicas y psicológicas con un mismo índice de reproducción cromática. Iría más lejos que una misma persona, dependiendo de todas las variables que he contado, un día va a tener sensaciones distintas que otro. Y yo creo que se abre un fantástico y apasionante reto para todos los fabricantes, instaladores de iluminación, en el sentido de cómo iluminar centros educativos, residencias de personas mayores, hospitales, no en general, sino en cada sala, en función de las edades y en función de la estación del año y del momento del día. El futuro para mí de la iluminación, yo creo que abre una puerta muy interesante para la iluminación de interiores, hospitales, centros educativos de niños, centros educativos, residencias de ancianos y nuestros hogares. En todos esos lugares, en función de la latitud, la altitud, la cantidad de luz exterior que entre, la luz interior tiene que ser distinta. Y sobre todo los hábitos, las conductas de las personas que hay dentro. Voy a poner un ejemplo. En una residencia de ancianos, todas las mañanas, a primera hora de la mañana, tendrían que salir a pasear y los que no puedan, pegarles a la ventana, porque esa luz nunca la va a suplir una luz interior en ese principio de la mañana, y a partir de ahí, si no se recibe, todo funciona mal. Da igual la luz que pongamos a lo largo del día. Entonces, en el grupo en el que estamos se va a hacer un manual de buenas prácticas en el que en un futuro tendría que colaborar el fabricante, el distribuidor, con psicólogos, con digamos que expertos en cronobiología. Y digamos que con eso hacer una luz a la carta desde un punto de vista positivo para lo que se llama ahora el well-being, ¿no? Para la salud y el bienestar de las personas. Creo que es, como digo, una gran aventura para el mundo de la iluminación, en el que afortunadamente estamos empezando y está todo por hacer.